Ser podcast. En la biblioteca de Hoy por Hoy hay un empleado que sospecha que don Asensio es un zurdo chavista. Si un día de morir, que sea aquí donde yo nací, que sea aquí en Maracaibo. Mira, qué contenta está esta mañana Belinda Marrero mientras se toma ahí su primer cafecito de la mañana. Pero ya que se debe tanta alegría. Ay, mi niño, es que me he leído El sueño del jaguar, la novela del invitado de la biblioteca de hoy, Miguel Bonnefoy, y se me ha venido a la cabeza la canción de la Unión, Maracaibo. ¿Y eso? ¿Es la banda sonora de la novela? No, muchacho, es que parte de la historia se desarrolla en Maracaibo y una de las protagonistas encima se llama Venezuela. ¿No habrá traído don Asensio un escritor chavista? ¿Cuál sería el problema? Aquí hay libertad de expresión. Tranquilidad, que Miguel Bonnefoy es un escritor francés, con raíces venezolanas pero francés. Pero con raíces venezolanas, seguro que apoya el régimen de Maduro. ¿Lo sabe Fran Llorente? ¿Pero por qué tiene que saberlo Fran Llorente? Hombre, porque en el actual marco geopolítico internacional, si una novela habla de Venezuela, ya no es literatura, es política. Por eso tiene que saberlo Fran Llorente, por si afecta a nuestra línea editorial. Pero que es una novela súper premiada en Francia. Es que cada vez que en este país alguien habla de Venezuela se le va a tachar de chavista. Anda que no hay venezolanos antichavistas en el barrio de Salamanca de Madrid. Bueno, no aprovechemos un libro en francés sobre Venezuela para atacar alegremente a Ayuso, que eso es lo que quiere ella, que la citemos. Pero que nadie ha hablado de Ayuso ni de chavismo, si lo has hecho tú. Ay, yo no sé por qué los godos se ponen así cada vez que se habla de Venezuela. Para los canarios es mucho más normal la octava isla. Yo tengo ahí una tía abuela y una sobrina nieta en Cumaná, en el estado de Sucre. A ver si me entiendes, Belinda. Es que en este país, en España, hablar de Venezuela es hablar de política interior. ¿Y a ti quién te dice que el tal Bonnefoy, por muy francés que sea, no ha escrito esa novela para enfrentarnos a los españoles? ¿Estamos locos o qué? Que te repito que la novela ha sido premio Fémina. ¡Fémina! Lo que faltaba, una novela feminista. Irene Montero, Podemos, Venezuela, por Santa Rosa y el Libertador Bolívar. Esto es el final de Antonio Martínez Asensio. Muchacho, nene, me tienes loca con tanto grito. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Antonio Martínez Asensio, buenos días. Buenos días, Sánchez. Me ha dicho uno de tus empleados que has traído a un invitado chavista para dividir España. ¿Eso es verdad? Eso es una infamia. Eso es una infamia. Pero bueno, es que hay mucho mal metedor por ahí, no te lo creas. Bueno, ¿En serio? Lo que he traído es un autor que ha escrito un libro brutal, una novela de la que se va a hablar mucho y a través de una saga familiar nos habla de Venezuela, fuera de cualquier tópico. Va a ser nuestro libro de la semana, El sueño del jaguar, de Miguel Bonnefoy, editado por Libros del Asteroide. Está en Radio Barcelona. Y yo creo que le podemos saludar ya, porque habla un perfecto castellano, hablando caribeño porque es hijo de padre chileno y madre venezolana. Miguel Bonnefoy, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Solo una preguntita, porque en unos minutos vamos a volver ya con la novela, pero como has podido escuchar, en este país cuando se habla de Venezuela se parte el país, hay debate. ¿Podemos prometer a los oyentes que después de leer tu novela, que ya puedo adelantar que es magnífica, que la he disfrutado una barbaridad, ¿tú crees que después de leerla podremos hablar de Venezuela más allá de los tópicos, incluso de una Venezuela más mágica? Por supuesto, intenté hablar de la rosa y no de la espina, para tratar de mostrar la luz y no solo la sombra. Intentar justamente hacer un claro oscuro y mostrar de que Venezuela no es solo un asunto de Chávez y de revoluciones. Pues lo van a descubrir en cuanto empecemos a hablar de la novela, porque antes de entrar en esta novela fantástica, El sueño del jaguar, y antes de entrar en Venezuela a través de las páginas de la novela, tenemos 3 minutos para Antonio Martínez Asensio para un libro. Un libro en 3 minutos. Un libro en 3 minutos. Mira, esta semana te voy a contar un libro que tiene que ver con el primer libro que conté, en el que una mujer recibía un libro manchado de cemento. ¿Sí? ¿Vale? Ese libro era La línea de sombra, de Joseph Conrad. Y ese es el libro que te quiero contar. ¿En 3 minutos? En 3 minutos. Venga, pues
vamos allá. Mira, La línea de sombra se publicó en 1917. Se ha leído como un homenaje a la generación que tuvo que enfrentarse a la Primera Guerra Mundial. Pero es una novela de crecimiento, de descubrimiento, profunda, oscura, asfixiante, pero a la vez es un canto a la fortaleza humana. De hecho, en La línea de sombra se puede leer justo al empezar: caminamos y el tiempo también camina hasta que de pronto vemos ante nosotros una línea de sombra advirtiéndonos que también habrá que dejar atrás la región de nuestra primera juventud. Vale, cuando pasamos la línea de sombra se supone que somos adultos, y eso es lo que le pasa a un hombre que ha abandonado su barco, se ha instalado en el hogar del marino y está esperando a decidir qué hace con su vida. Allí le llega una carta en la que solicitan un capitán para un navío. Ha muerto en Bangkok el capitán de un barco inglés y el cónsul general ha pedido que envíen a un hombre competente para encargarle el mando. Nuestro hombre acepta el encargo, será el capitán. Y es como si se enfrentara a su destino. Absolutamente, porque después de haber abandonado su barco, por oscuras razones que no se llegan a saber, tener el mando de otro le parece lo más. Siente que aquel barco le pertenece y que va a ser el objeto de su responsabilidad y devoción. Es como si ese barco le estuviera esperando, incapaz de recorrer el mundo hasta que él no se haga con su mando. Y cuando lo ve, ese sentimiento del vacío de la vida que tanto le ha inquietado los meses anteriores pierde de pronto su poder. Pero es un barco especial. Bueno, es un barco que no es especial, pero él dice que cuando lo ve atracado en medio de los otros barcos le parece producto de una raza superior, como un corcel árabe en medio de una fila de caballos de tiro. Bueno, el capitán toma contacto con la tripulación, con su camarote, y descubre que el capitán murió en ese camarote antes de pronunciar una maldición. Ojalá que ni el barco ni ninguno de vosotros llegue nunca a ningún puerto. Mal de ojo. El capitán da orden de zarpar y muy pronto empiezan a tener problemas. La tripulación empieza a caer enferma de cólera, uno tras otro. Tienen que atracar, pasan 6 semanas en un río al lado de una ciudad y luego cuando vuelven a salir al mar, calma chicha, no hay una gota de viento. El piloto le dice al capitán que hay que pasar esa zona porque ahí justo es donde enterraron al viejo capitán. Igual para acabar con la maldición, ¿no? Absolutamente, pero de momento la enfermedad hace mella en los hombres. El capitán además descubre que no hay suficientes medicinas a bordo. La falta de viento les está matando, pero encima, cuando se acaba el viento, cuando empieza a haber viento, es porque viene una tormenta terrible que tiene que el capitán, bueno, pues atado al timón, sufrirla prácticamente en soledad. Las velas se hinchan con el viento y al final logran llegar a su destino. Bueno, algo positivo al Claro, menos. en el puerto izan la bandera pidiendo asistencia sanitaria, toda la tripulación está enferma, algunos muy graves, pero nadie ha muerto. La historia del barco ha dado ya la vuelta a la ciudad y todo el mundo se muestra amabilísimo en tierra. Un viejo marino le dice al capitán que de nada bueno ni malo se debe hacer demasiado caso en esta vida, que es preciso que un hombre luche contra la mala suerte, contra sus errores y su conciencia, que pronto aprenderá a no desanimarse, que un hombre tiene que aprenderlo todo, y eso es lo que tantos jóvenes no comprenden. Ha pasado la línea de sombra. Claro, y ahora ustedes, como han escuchado 3 minutos de Asensio contando el libro, van a decir, pues yo tengo que leerlo. La línea de sombra de Joseph Conrad lo pueden encontrar en Alianza. Es el libro en 3 minutos que ha dejado Antonio Martínez Asensio en nuestros anaqueles, aunque hay que superar esto, pero les aseguro que con nuestro libro de la semana lo vamos a conseguir, porque se titula El sueño del jaguar, de Miguel Bonnefoy. Lo vamos a conseguir porque, como todos los libros que han marcado nuestras vidas, este forma ya parte. Si tuviéramos que llamar al 900-100-800, llamaríamos para donarlo. Podríamos donarlo perfectamente. Podríamos donarlo. Uno de los libros del año. Pues 900-100-800 para que ustedes nos llamen y nos donen ese libro que les ha gustado tanto, que lo leyeron cuando eran jóvenes, que les dejó una huella, que les dejó una marca. 900-100-800. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Al tercer día de su vida, Antonio Borjas Romero fue abandonado en los escalones de una iglesia, en una calle que hoy lleva su nombre. Nadie fue capaz de determinar con exactitud la fecha en que lo hallaron. Se sabe apenas que todas las mañanas una mujer miserable acostumbraba a sentarse siempre en ese mismo lugar. Colocaba a sus pies una escudilla hecha con una corteza de calabaza y alargaba una mano frágil en dirección a quienes pasaban por el atrio. Cuando descubrió a la criatura, la apartó con un gesto de disgusto, hasta que de pronto una cajita brillante escondida entre los pliegues del arrullo atrajo su atención. Alguien la había dejado a modo de ofrenda.
Pues así arranca la novela El sueño del jaguar del escritor francés Miguel Bonnefoy, editada por Libros del Asteroide. Es nuestro libro de la semana. Asensio, ¿por qué has elegido este libro? Bueno, pues porque a mí me ha apasionado. O sea, es de los libros que más me han gustado de todo lo que llevo leído este año. Un libro que siempre se mantiene arriba, que cuenta las cosas como es una locura, todo hipérbole, realismo mágico, es fantástico. Va contando una historia que es alucinante de unas personas que se crean a sí mismas y que consiguen sus objetivos. Cuenta un territorio, cuenta Venezuela, está escrito maravillosamente y no decae nunca. Es un novelón. Es una novela, como dice Antonio, apasionante, que nos lleva a conocer a la Venezuela de los últimos 100 años y nos lleva a través de una saga familiar que tiene mucho que ver además con su autor Miguel Bonnefoy, que sigue con nosotros. Miguel, antes de entrar con detalles, una explicación. ¿Cómo una novela escrita en francés, al leerla en castellano, da la sensación que el autor es Gabriel García Márquez? Claro, porque yo tenía dudas, hasta que vi que que era una traducción. O sea, ¿cómo se consigue eso? Bueno, qué linda pregunta. Todo lo que me contaron en mi familia sobre la mitología y las fábulas domésticas de mi abuelo, de mi madre, fue obviamente contado en castellano. Todos los archivos, todos los registros, toda la prensa, todos los libros de ensayos políticos que tuve que leer para hacer el retrato del país, fue también en castellano. Pero todo eso lo terminé traduciendo en los filtros un poco transparentes de mi cabeza para pasarlo al francés. Y ahí fue sin duda lo más interesante del trabajo de la lengua, de aquella menuiserie de la lengua, la carpintería de la lengua, para tratar de justamente conservar ese tono, esa música caribeña, ese diapasón un poco tropical, pero dándolo en francés. Y me pareció muy lindo de ver que la traducción de Regina López Muñoz, cuando lo vuelve a pasar al castellano, bueno, le volvió a dar otro relieve, otro espesor, y me parece que suena mejor en castellano que en francés. ¿Nunca te planteaste escribirlo en castellano tú? Fíjate que no. Por ahora necesito librarme de algunos libros en francés, como uno se libra de una limaña, pero tengo la humilde esperanza de poder tener una segunda vida de escritor, como dos vidas en una misma existencia, y algún día escribir directamente en castellano, probablemente ser traducido al francés, recibir los libros en casa en francés y darme cuenta de que es otra persona, ¿no?, quien lo escribió. Oye, y la grandeza, Miguel, de este libro, creo que además es cuando te das cuenta de que esta historia, que es puro realismo mágico, está lleno de imágenes, de colores, de escenas, de lluvias, de petróleo durante 9 días, pero sin embargo, detrás de esta historia están tus abuelos, tus orígenes. O sea, quiero decir, esta historia es verdad. Absolutamente, todo es verdad. Antonio Borjas Romero, que es este muchacho que es abandonado en las escaleras de una iglesia, es mi abuelo. Ana María Rodríguez, esta mujer también que nace en el vientre de la miseria y que por miles de rebotes de la historia y azares misteriosos termina siendo la primera mujer médico de Maracaibo y del estado Zulia, es mi abuela, y su hija, que yo llamo Venezuela, es mi madre. Hasta Cristóbal, que es una especie de personaje espejo, ¿no? Un alter ego. Serías tú. Exactamente, claro, fatalmente. Claro. Pero él es más buen mozo, inteligente. Entonces, efectivamente, ahí es donde estaba esa porosidad entre la historia real, la historia que me contaron, la de mis raíces y la de mi herencia, y también, obviamente, algunas tentaciones de la ficción para poder ponerle un andamio a esta realidad inverosímil. Entonces, tu familia es la demostración de que se puede contar la historia de los 100 últimos años de Venezuela a través de una familia. Sí, mi familia no tiene nada de extraordinario, es decir, pienso que muchas otras familias de Venezuela tienen un destino excepcional, muy novelesco, que pudiese ser contado en una novela y que también cruzaría ese siglo XX lleno, como lo decía también Antonio, lleno de descubrimientos de petróleos, de dictaduras, de boom petrolero, de migraciones, de exilios, de la barbarie, de la crueldad y también del coraje discreto de los pueblos. Este hombre, Antonio Borjas Romero, que es abandonado en la iglesia, criado por una mujer muda que primero sobrevive liando cigarrillos, luego trabaja en un burdel que existió en realidad y luego, sí, además de ser un gran médico, montó la Universidad de Maracaibo. Es un personajazo. Absolutamente, es un personaje tan increíble que tuve
que utilizar la ficción como para bridar los caballos salvajes de la realidad. Es decir, si te echo el cuento como es de verdad, tú me dices, no, es mentira. No, esto no es posible, ¿me entiendes? Ni que fuese Wagner, o sea, parece Napoleón Bonaparte. Y sin embargo, existió. Y efectivamente, no solamente fue un niño de la miseria y de la pobreza, que tuvo una infancia dickensiana rodeada de rufianes y de ladrones, sino que además terminó con su tenacidad, con su perseverancia, con su abnegación de vida, terminó siendo cardiólogo, tuvo una carrera en el mundo de la medicina absolutamente brillante y al final de su vida decidió prácticamente de sus propias manos fundar, construir una especie de inmensa catedral del conocimiento y la sabiduría, que es la primera universidad del estado Zulia, que se llama hoy en día la Universidad Antonio Borjas Romero, y tiene un segundo nombre que es Luz, ¿no? La Luz, y fue el rector eterno de esa universidad. Así que hay algo muy lindo de un niño abandonado en la escalera de una iglesia que termina siendo el símbolo de la inteligencia. Claro, y te iba a preguntar si habías tenido que aumentar la testarudez para convertir al personaje. Era muy tozudo, él conseguía lo que quería, pero claro, tú dices que casi lo has tenido que rebajar todo. Exactamente, ahí es donde está lo delicioso. Pero, repito, mi caso no tiene nada increíble. Pienso que en regla general, y lo dice muy bien Aaron Appelfeld en un bellísimo libro que se llama Shop Talk, de Philip Roth, donde da una hermosa entrevista y al lado de Primo Levi y de Kundera, dice que la realidad puede permitirse el lujo, la libertad de ser inverosímil, de ser demente, de ser loca, de ser ramificada, de no ser creíble, cuando en verdad la ficción no puede permitir ese tipo de libertades. Entonces, de alguna forma, viendo la realidad de la familia, viendo toda la lealtad y la fidelidad que yo le debía a esa herencia, me tuve efectivamente que bajar un poco los colores para no asustar, digamos, al lector. El segundo gran personaje es Ana María Rodríguez. El destino fabuloso de la doctora Ana María Rodríguez arrancó un 14 de febrero en la costa de Sinamaica, el día en que un pescador llamado Martín Gámez hizo un descubrimiento que se contó entre los más insólitos de Maracaibo. Había llovido todo el mes y las mareas altas de los últimos días habían transformado la playa de Caimare Chico en un depósito de algas fangosas y despojos de peces muertos. Tan atestado estaba el arenal que cuando Martín Gámez volvió de pescar al alba, sobre las 5 de la mañana, casi le resultó imposible distinguir al animal entre los montículos de sargazo. El animal que encontró el pescador fue un pingüino. No me digan que no es mágico que aparezca un pingüino en medio del Caribe. Pero Miguel, lo verdaderamente mágico es que ese pingüino marque la vida de Ana María y del resto de personajes de la novela. ¿Qué simboliza ese pingüino? Pero tú sabes que el pingüino existió. ¿En serio? O sea, pero por supuesto, si tú pegas en internet un pingüino en Maracaibo, tú vas a ver que aparece el pingüino y cuando vas al Instituto de Ciencias Naturales allá, el pingüino está embalsamado. O sea, lo puedes ver y le pusieron un nombre, se llamaba Policarpio. ¿Sí? Tanto así que hoy en día hay unos helados en Maracaibo que se llaman los helados Polo y es un pingüinito. Y hay una esquina que se llama El Pingüino. De hecho, Salvador Garmendia, el escritor venezolano, escribió un libro que se llama El Pingüino de Maracaibo. O sea, todo esto es verdad. Todo esto es verdad. Lo único es que yo creo que lo pongo en los años, que lleguen los años 20, y en realidad el pingüino llegó un 14 de febrero de 1955. O sea, llegó el día de los enamorados, de la Saint Valentin. Sí. Es fantástico porque el destino de Ana María lo marca su profesora cuando la devuelve del colegio con una nota que lee el padre, y en esa nota dice... El padre dice que en esa nota pone que la niña es un genio, y a partir de entonces ella empieza a estudiar y se convierte en la gran médico. Pero bueno, realmente ahí hay un secreto que igual no vamos ni a desvelar. Absolutamente. Hay algo bastante lindo también en esto de las profecías autorrealizadas. Yo tengo niñas y me doy cuenta que todo lo que les digo termina siendo como una promesa. Claro. Y cuando uno formula un deseo, eso puede atraer su realización. Así que primero empieza diciéndolo, ¿no? Y efectivamente es lo que pasa con Chinco y con Ana María, quien él le predispone una especie de aventura de vida fantástica y ella se lo termina creyendo cuando en verdad todo esto era mentira. Pero es un gran símbolo, ¿no? Una gran metáfora de la literatura. ¿Qué crees que les hacía a ellos como una pareja única, más allá de que compartieran profesión?
Bueno, fíjate que no solamente eran una pareja emblemática en la Maracaibo de los años 40, 50, no solamente porque eran médicos, porque hacían también una medicina social, sino que también eran unos personajes políticos, los dos eran socialistas, sí. Los dos se pelearon contra la dictadura de Pérez Jiménez, los dos también estuvieron metiéndose en todos estos laberintos, digamos, de la izquierda venezolana de aquella época, tratando de hacer un mundo mejor, y además Antonio abrió todo el camino del aprendizaje y de la pedagogía con la universidad. Entonces terminaban de alguna forma abrazando muchas disciplinas, muchos sectores diferentes. Tuvieron a dos niñas, ¿no? Mi tía y mi madre, que eran absolutamente perfectas y deliciosas. Nené, mi tía, tuvo una carrera de arquitecto en Maracaibo muy importante, y mi madre diplomático en el mundo entero, representando la cultura venezolana, lo que intento hacer yo humildemente también por mi parte. Entonces se dio toda una especie de linaje, ¿no? De personas que trataban de alguna forma de cristalizar una Venezuela en el extranjero y adentro, que sea positiva, que sea luminosa y que sea inspirante. El descubrimiento del petróleo lo cambió todo. La ciudad y Antonio se transformaron a la par. Con la llegada masiva de convoyes de hombres codiciosos, lo que hasta unos meses atrás no había sido más que un pueblo de pescadores y espigadoras, se convirtió en una ciudad babélica surgida de la noche a la mañana. Todo Maracaibo se extasió ante el espectáculo de los camiones cargados de hombretones de las regiones más recónditas de Tucupita, de los valles del delta del Orinoco y de las profundidades etéreas de la Gran Sabana, que estacionaban en largas hileras mudas a la entrada de los arrabales. Claro, es que ahora estoy un poco despistada, Miguel. Yo no sé si lo del santo, de San Benito, que paró esa lluvia negra, ¿eso es verdad o es pura fantasía? Pero es que no me vas a creer, naturalmente, ¿no? De eso se trata. Claro, de eso se trata. Pero es verdad, fíjate, y de hecho te digo, todo esto tengo la prueba material en internet, o sea que no estoy inventando nada. Cuando tú lees la hermosa entrevista que dio este señor llamado Samuel Smith, que era el ingeniero encargado de la concesión petrolera de la hacienda Barroso II, que cuenta casi 50 años más tarde todo lo que le sucedió en Maracaibo en el descubrimiento del petróleo, es lo que él cuenta. Y ese hombre terminó, no era estadounidense, no volvió a Estados Unidos, se quedó en Venezuela, se casó 2 veces, murió en Boconó y terminó siendo un fiel sanbenitero después de haber visto de que este San Benito había parado la erupción del petróleo en la hacienda. Así que yo lo único que hice, yo no inventé nada, lo único que hice fue hacer un collage, hacer unos papier collé, ¿no? como decían en los cubistas. O sea, agarrar elementos de la realidad, ponerlas en una especie de arquitectura, ponerlas en una estructura narrativa, inyectarle un poquito de botox de ficción, digamos, para poder pegar los elementos entre ellos y que haya una coherencia, ¿no? Un hilo de Ariadne en este laberinto extraño, y poner la novela como era. Me sentí legítimo de hacerlo porque soy, digamos, nieto, ¿no? de ellos y hijo del personaje de Venezuela, y simplemente estar dándole al mundo una historia que yo tenía macerando y fermentando en la barrica de mi corazón. Claro, y la historia de estos dos grandes personajes, claro, inevitablemente ocurre en una Venezuela en la que se suceden las dictaduras, en la que llega incluso la revolución de Chávez, y que Ana María incluso ve con simpatía al principio, como muchos otros, ¿no? Sí, exactamente, como muchos otros lo veía con simpatía. Creo que ganó con un 97% cuando llegó Chávez al poder. Entonces, claro, toda Venezuela pensaba de que aquí había quizás un cambio que estaba llegando, una especie de nuevo amanecer, un horizonte un poco más limpio, y finalmente, bueno, la revolución terminó a veces reproduciendo un poco lo que había combatido, y la corrupción fue más o menos la misma. Pero obviamente que esta es otra conversación, ¿no? Y siempre me han dicho que no había que meterse mucho en estos asuntos de política. Mi madre siempre me dice, querido, ¿tú piensas que Dante tenía una opinión sobre la economía de mercado? Así que habla tú de literatura y punto, ¿no? Es un buen argumento. De todos los bebés que nacieron aquel día, fue imposible imaginar que Venezuela no sería una mujer libre. Parecía haber asumido la fuerza de la rebelión durante aquella tarde abrasadora en la que el grito había traspasado la ciudad, la calle llena de astros y desastres, como si en el vientre de su nombre de pila concentrara la bulliciosa dignidad de un pueblo, ávida y golosa de todo,
Venezuela se crió con el ímpetu de un motín. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Yo de novelas no entiendo, respondió, pero sé que los campesinos maracuchos están convencidos de que en cada camada de gatitos hay un jaguar. La madre, prudente, lo aísla, lo ahuyenta para que no devore a los demás. El jaguar crece de otra manera, se emancipa. Ellos son los fundadores de esta ciudad. Todos somos hijos de un sueño de jaguar. Seguimos en nuestra biblioteca con Miguel Bonefoix, autor del Sueño del Jaguar. En este último fragmento se habla del novelista, el cuarto personaje tras los abuelos, Antonio y Ana María, y Venezuela, la hija de Antonio y Ana María, que marchó a París. Allí nace Cristóbal, el nieto que recopila y novela la historia familiar. Antonio decía al principio que en esta novela todo es verdad, que es vuestra historia familiar, Miguel, pero al final es una historia familiar, al menos en tus abuelos, muy marcada por el destino. Es decir, el destino dice que vas a hacer esto o vas a ser esto, y da la sensación que Venezuela es la primera que rompe con ese destino. Absolutamente. El personaje de Venezuela sin duda es la primera en crear un esquema distinto, el de abrir también las fronteras porosas de Venezuela para poder irse al mundo y darle, digamos, quizás una nueva ramificación a la familia. Efectivamente, me gusta mucho la idea que usted tiene de decir que finalmente todo en el libro es una especie de profecía o una especie de promesa, una cosa donde uno termina formulando unos deseos y ella va a romper ese oráculo de Delphes. Y sin duda llegando hasta el personaje de Cristóbal, quien termina escribiendo toda esta historia para cerrar el ciclo y volver de nuevo en una especie de inmenso círculo, un eterno retorno, ¿no? Como si el libro terminase donde empezó. Vamos a hacer una cosa, y nosotros ya nos quedamos con el libro, con El Sueño del Jaguar, de Miguel Bonefoix, que está publicado en Libros del Asteroide, pero Miguel, ya sabes que ahora tienes que donarnos un libro, que no sea tuyo, para que forme parte de esta biblioteca que todos los viernes abrimos aquí en la cadena SER. ¿Cuál es el libro que donas a esta biblioteca radiofónica? El libro que dono y que me ha fascinado es Un puente sobre la Drina, de un escritor llamado Ivo Andrić. Lo publicó en 1945. Es un escritor yugoslavo o serbo-croata, como diríamos hoy, y es una novela que atraviesa 4 siglos en la ciudad de Visegrad, donde han construido un puente obviamente sobre el río Drina, que une 2 orillas, pero que simbólicamente une como 2 universos, 2 mundos, y donde van pasando por ahí todas las fuerzas y todas las ocupaciones otomanas y austrohúngaras. Y sobre todo lo que me fascinó en esta novela es como si el mundo entero estuviese cristalizado en esas páginas. Es decir, todo es alegoría, todo es símbolo, todo es signo, todo es música. Y hay amor y crueldad, y la muerte juega con los habitantes un juego de cartas, y es una especie de gigantesca molécula fundamental de los pueblos y de las civilizaciones. Mira, yo creo que al final de mi vida voy a poder decir, escribí un par de novelas, sin duda malitas, ¿no? Las daría todas por haber firmado Un puente sobre la Drina. Pues yo creo que con esto, vamos, quien no la lea es que no... Un puente sobre el Drina es deliciosa. Además, Ivo Andrić fue premio Nobel, es un gran escritor y bueno, es un librazo. Estoy absolutamente de acuerdo con Miguel. Un puente sobre el Drina de Ivo Andrić, que está de bolsillo, por si les han entrado... Primero se lee en El Sueño del Jaguar y después ya, si les han entrado unas ganas irresistibles de leer la donación que nos ha hecho Miguel, pues ya tienen El puente sobre el Drina de Ivo Andrić en la editorial de bolsillo. Está aquí ya el empleado de la biblioteca, Pepe. Hola. Hola, ¿qué tal? Con las novedades que traes tú. Pues tengo 2 días en la historia del silencio de Mary Lindström en Errata Naturae, literatura nórdica contemporánea en su máxima expresión y que ha merecido el premio de literatura del Consejo Nórdico y el premio de la crítica. Es la historia de una pareja que lleva toda la vida junta y en un momento dado él entra en un profundo silencio con el que ella debe convivir. Es un libro
alucinantes. Otro novelón que traemos hoy, yo no te puedes imaginar, he disfrutado muchísimo leyéndolo, y es una novela que juega también con la depresión, una novela profunda, una novela en la que ella de repente desde ese silencio del marido empieza a analizar todo lo que ha sido su vida y lo pone todo en duda y vuelve a analizarlo todo. Es una novela, yo creo, en ese sentido nórdica, ¿no? Muy profunda, muy intensa y novelón total. Vamos. Días en la historia del silencio de Meret Lindström, que está en Errata Naturae. ¿Y alguna otra novedad? Buenos Aires, libro de mitos de Jorge Carrión en tinta blanca. Jorge Carrión nos vuelve a llevar a una ciudad. La última vez que lo hizo fue en Barcelona, además fue nuestro invitado allí. Y, es verdad. Sí, y ahora nos lleva a Buenos Aires y lo hace con la ilustradora Josefina Joly. Los dos recorren la capital argentina buscando mitos que la sostienen, entre ellos los que tienen que ver con la literatura y las melodías tristes que se bailan. Lo que te queda al final es que la capital argentina es una ciudad, y muchas a la vez, una ciudad de verdad y tentadora. Es maravillosa, como cuenta Buenos Aires, pero es que además está editado por Tinta Blanca, que edita estos libros que tienen vocación de ser un libro de viajes, un libro que te puedes meter en el bolsillo cuando viajas a Buenos Aires, además, con unas ilustraciones maravillosas, de tapa dura, con espacio para las notas. Bueno, es una delicia de edición, con lo cual, bueno, hay muchos motivos para hacerse con Buenos Aires, libro de mitos de Jorge Carrión. Que está en tinta publicado, blanca. exacto, en tinta blanca, y es un libro que además para leerlo perfecto y para regalarlo también. Es de esos libros, efectivamente. Alguien que se vaya de viaje a Buenos Aires, bueno, pues cuenten con él. Vamos a escuchar las donaciones de los oyentes que han llamado al 900-100-800 para decirnos qué libro es ese que les ha marcado, o da igual, a lo mejor es un libro que han leído recientemente y que les ha apasionado, ¿eh? Lo que pasa que habitualmente siempre la gente que llama son esos libros que han dejado huella, que han dejado pozo, como Mariana desde Madrid. Muy buenos días. Hola, buenos días, Inés. ¿Qué tal, Mariana? Cuéntanos, ¿cuál es todos los compañeros que estáis ahí. ¿Qué libro nos donas? Pues me encantaría donar Crónicas 1 de Bob Dylan. Ajá. Es una biografía, es una biografía que creo que sabéis que no es muy normal, o sea, que es fragmentada. Sí. Y y como mezcla de tantas escenas íntimas y colectivas, me pareció, aparte de por lo que es Dylan, ¿no? Cómo hace de la poesía un poquito prosa y por qué ganó el Nobel, ¿no? Que fue muy discutido. Me pareció bonito traerlo hoy porque no he podido estar en la manifestación de hoy y él tiene un fragmento muy bonito en ese libro que habla de eso. Todos aquellos que pusieron en duda o cuestionaron el Nobel de Literatura a Dylan, si se lo leen, van a dejar la polémica aparte. Ahí estamos. Pues ahí estamos. No se trata de política, como lo de hoy tampoco se trata de política. Se trata de, en este caso, gracias por dejarme estar aquí, porque es que es verdad, es todo una cosa, ¿no? Él decía que siempre había algo en marcha, algo por hacer y algo en el que él quería estar en medio, ¿no? Y con los tiempos que estamos viviendo es importante su voz y sus letras. Pues lean Crónicas, nosotros nos lo quedamos para nuestra biblioteca, Crónicas de Bob Dylan, que es el libro que nos ha donado Mariana. ¿Tú lo has leído? Yo no lo he leído, Yo tampoco. pero Bob Dylan mola. Está en Malpaso. Sí, en Malpaso. Esta mañana le hemos escuchado, nosotros hemos abierto hoy a las 6 de la mañana, la música de las 6 de la mañana ha sido Bob Dylan, o sea que hoy casi cerramos, casi que me voy. El último premio Nobel norteamericano, a ver, que ahora en la semana que viene, yo creo que la dan el semana Nobel que de viene literatura. tenemos, la semana que viene empiezan los Nobel y conoceremos, si es miércoles o jueves que lo vamos a conocer. Gonzalo desde Galapagar, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángel. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cuál es el libro que donas tú? Pues mira, el libro que dono es Hijos del Ancho Mundo de Abraham Verghese, sí, de la editorial Salamata. Un libro que, pues, yo he sido librero 38 años, he tenido una librería, ya estoy jubilado. Ajá. Sobreviví a los últimos embates de los libros, sí, aquí en un pueblo que era Galapagar, es un pueblo de 40.000 habitantes, pero teníamos muchísimos clientes afortunadamente fijos, ¿no? Y entonces este libro se desarrolla en Etiopía, en la época de Haile Selassie, 1970 aproximadamente, con el intento de golpe de Estado, y entonces empieza en la India con dos monjitas que van vía Yemen a Sudáfrica y de ahí hasta Addis Abeba. Al cabo, una de las monjas muere en el crucero, bueno, en el trayecto, lo que era el transporte en aquella época, en los años 70, imagínate. Y entonces llega allí a Addis Abeba, ya van a un hospital, al hospital Nissim, pero en el viaje se junta con un cirujano inglés. Al cabo de los 2 años de estar allí, hay una monja que tiene gemelos, muere en el parto y desaparece el cirujano. El libro de por sí
la historia de Etiopía, la historia de estos dos gemelos, los valores que te dan, te puedo decir que ha sido un libro que en la tienda puede ser que haya vendido más de 400, 500 libros. O sea, era el típico libro que cuando alguien te entraba y te decía, pues no sé, Gonzalo, es que ahora estoy así, no sé qué leer, este. Sí, efectivamente. Sí, es verdad. Tenía muchísimos clientes que me venían y me decían, oye, Gonzalo, dame un libro. Toma, ¿para quién está? Pumba. Entonces, yo leo muchísimo. Y, entonces, bueno, pues, y este ha sido de los que me han marcado. Hay muchísimos que me han marcado, ¿no? Porque me gusta mucho la novela histórica. Sí. Pero este me ha marcado y lo sigo recomendando muchísimo. Pues Hijos del Ancho Mundo de Abraham Vergés, que has dicho que estaba en Salamandra, ¿no? Salamandra, sí. En Salamandra. Pues, en Salamandra. Pues muchísimas gracias también por tu donación. Muchas gracias por este espacio y enhorabuena por el programa. Muchísimas gracias. Un beso. Hasta luego. Hasta luego. Ha llegado de vacaciones Pascual Donate, ¿qué tal? Muy buenos días. Has llegado hace unos cuantos días, pero no habíamos hecho todavía biblioteca contigo. ¿Has encontrado muchos más libros abandonados que cuando te fuiste? Muchísimos libros, pero traigo uno que ha tenido poco éxito. No sé si es porque aquí nos trabajamos mucho la actualidad, estamos pegados a la hora, que traigo un libro de divulgación sobre la prehistoria. Se titula Nuestras primeras veces, 30 prehistorias extraordinarias. Lo firma Nicolas Tissandier, es un autor francés, prehistoriador. El libro lo que nos presenta básicamente es cómo empezó todo. Entonces, ¿cuándo se pronunció la primera palabra? ¿Quién fue el primer ocupa en una cueva? Nos enseña la primera joya, la primera droga y hasta cómo era el primer vaso de leche. O sea, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezamos hasta dónde hemos llegado? Que no sé si estábamos mejor antes. Yo tengo que contar, porque lo tengo que contar en homenaje a Pascual Donate, que hoy me ha recibido diciéndome, mira qué maravilla, los he encontrado en un contenedor. Y eran 3 libros en ruso. Pero no hemos podido traducir. Y he flipado porque efectivamente estos son libros encontrados. Es que, Miguel, para que tú lo entiendas, que los oyentes ya como nos conocen, pero es que Pascual Donate va recuperando libros aquí en la redacción, como yo creo que en todas las redacciones de un periódico, de una televisión o de una radio, hay muchos libros abandonados que ocupan espacio sobre mesas y sobre muebles. Y cada semana Pascual rescata uno de ellos. Pero me lo tomo ya tan en serio que ayer en el contenedor de papeles y cartones de mi calle encontré estos 3 libros. O sea, este sale ruso. del contenedor de tu calle. Del contenedor de mi calle, sí. Vale, pues ese es maravilloso. El libro recuperado que estaba abandonado, este en la redacción. Este en la redacción, sí. Este en la redacción, Nuestras primeras veces, de Nicolas Tissandier, que está en Periférica, si ustedes quieren saber cómo empezó todo. Un libro, una hora, ¿qué vas a hacer? Pues voy a contar Tormento, de Benito Pérez Galdós. No sabes cómo me lo he pasado leyendo Tormento. Es divertidísima, es maravillosa. Y nada, pues lo vamos a contar en una hora, la semana que viene. Pues en un libro, una hora, Tormento, de Benito Pérez Galdós, que si quieren ustedes, después de escuchar el libro una hora, leerla o la quieren leer antes o no la han leído, está en Alianza Editorial. Miguel, ¿el trabajo de promoción te gusta? Me encanta. Me encanta el trabajo de promoción porque puedo conocer a personas como ustedes y también porque el otro día en Madrid me tomé unas copas y nos fuimos a tapear con Antonio justamente y me dije, me gustaría ser este hombre dentro de 15 años. Dedicarte a leer libros y a explicar libros. Sí, sobre todo con su elegancia natural, con su inteligencia, con su cultura. Y nos dábamos cuenta cuando estábamos hablando de que yo empezaba una anécdota literaria y me decía, sí, esa la conozco, pero ¿conoces la otra, la de, sí, esa yo la conozco también? Y estábamos, pero te digo, como 2 hermanos. De hecho, me pregunté si mi madre no era su madre también. Yo, de hecho, su madre ya me sigue en redes y yo a ella también. Sí, mi madre está locamente enamorada de Antonio, además. O sea que ya estamos de familia, pues. Para mí, Miguel, ha sido todo un descubrimiento, ya te digo, porque además cuando empecé a leer el libro pensaba, esto está escrito en castellano. Evidentemente no está escrito en castellano, pero es realismo mágico puro, que ya no puedo decir esto porque es realidad, no realismo, es claro. Realidad. Es realidad mágica. Realidad mágica, exacto. Eso. Miguel Bonefó, El sueño del jaguar, lo pueden encontrar en Libros del Asteroide, de verdad, que vale muchísimo la pena, lo van a disfrutar una barbaridad. Miguel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, bravo por su trabajo. Gracias, Miguel. Un beso bien grande. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Venga, un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.